Diálogo con Ernesto López. Lo que no habíamos visto en los enjambres sísmicos de los cuales tenemos registro, ciertamente es un sismo tan grande como el que nosotros vimos el día domingo a la 1:02 de la tarde. ¿De cuánto fue ese? Que fue, creo, el más fuerte. 5.6. 5.6 de magnitud, pero nosotros también tenemos que medirlo en intensidad. Magnitud es lo que se mide, es la energía liberada por este sismo. La intensidad es cómo realmente se siente y cuáles son los impactos que se tienen en la infraestructura. Y este tuvo una intensidad de 7, como si fuese el terremoto de 1986. Eso iba a decir, con características de un terremoto de la magnitud que nos ha golpeado en el 86, por ejemplo. Absolutamente, ¿no? De esa misma magnitud en términos de energía liberada, en de hecho, términos creo de la que profundidad. esto que sucedió en la carretera fue producto de ese movimiento de la 1 de la tarde, ¿no? Obviamente, y no solo de ese, es que en la noche anterior, este evento inició aproximadamente a las 6:30 de la tarde del día sábado. Nosotros estábamos ya enviando el primer informe especial anunciando de este enjambre sísmico a las 12 de la noche de ese mismo día, porque ese fue un periodo muy, muy fuerte de sismos. Y ante eso, te imaginas, ante la vulnerabilidad en ese sentido, ante el impacto que esto genera, bueno, un evento como el del domingo a la 1:02 realmente tuvo ya un impacto en la infraestructura. Cuando es una intensidad 7, ya hay daños en infraestructura, incluso no solo de precaria, de bajareque o de adobe, pero también en estructuras ya mejor construidas. ¿Por qué razón se ha venido a esta zona? Decía la ministra, bueno, tenemos acá todas estas fallas, ¿no? Que de alguna manera estarían golpeando acá. ¿Esto es algo parecido de lo que se vivió allá en Antiguo Cucatlán, ministra? Son enjambres, sí. Las características de un enjambre es que son una serie de sismos en un periodo corto que no tienen magnitudes muy, muy grandes. Por eso decíamos, la mayoría de los enjambres que habíamos tenido no habían superado los 4,7 de magnitud, pero este tiene esta característica especial donde tenemos. Ahorita, por ejemplo, tenemos un enjambre sísmico en Chalchuapa. Ahora, no tienen mucha relación. Este de Chirilagua, para darte una idea, tiene una, digamos, una fuerza 200 veces mayor de lo que se ha liberado, de la energía que se ha liberado, del impacto que ha tenido Chalchuapa. Este no ha tenido comparación. ¿Y cuál será la diferencia cuando hablamos de Chalchuapa con relación al oriente? Bueno, ambas son zonas sísmicas en donde encontramos enjambres de esta naturaleza, pero esta vez en Oriente, en el enjambre de Chirilagua y Tipucá, francamente las aceleraciones que hemos visto, la energía que se ha liberado en estas fallas, no ha tenido precedente desde que tenemos registro histórico de esta zona. Ha sido una más fuerte. Eso es normal, es decir, las fallas se van acomodando, están liberando energía, están moviéndose y algunas veces se mueve un poco más. Ojo, que siempre se cree o se dice que bien que ahí se libera energía, porque entonces ya no vamos a tener un sismo. ¿Tiene validez ese comentario, ese dicho, o esa pregunta, o esa conclusión a la que llega uno? Lamentablemente no. ¿No? No, O sea, cuando se sienten suaves y un poquito fuertes, uno dice, bueno, pero lo mejor es que se está liberando energía. Yo no sé si es del temor, del miedo que tiene uno en el momento, no lo sé, pero de hecho, técnicamente eso existe. De hecho, para solo lo que decía la señora ministra, para que tengan idea de lo que fueron, de las sacudidas a las que fue sometida la zona de Tipucá, es el equivalente, un 5.6, llevándolo a algo real, ¿verdad? Porque alguien puede decir, mire, ¿y qué significa 6.4 por 10 a la 19 hercios? No decir nada. Equivale a que en Tipucá haya estado sometida a 8 bombas atómicas, para que tengan idea. O sea, es de felicitar a la gente de Chirilagua porque estuvo expuesta a eso y sigue de pie. Aquí estamos en 3 fases. Una primera fase que es salvar vidas. Para nosotros esa es una altísima prioridad. Por eso construimos este sistema de monitoreo que tenemos, incluso sismológico, tan potente. Nosotros pasamos de 30 estaciones que habían
antes del 2009 a más de 100 estaciones que tenemos ahora. Hemos adquirido un equipo fabuloso, yo me siento muy orgullosa de este equipo porque es un equipo en el que son impresoras en tercera dimensión y uno dice, bueno, ¿qué es esto, verdad? Sí. Pero nosotros vamos a construir nuestras propias piezas para hacer las estaciones de monitoreo. Antes una estación nos costaba $25,000, hoy la estación nos va a costar entre $200 y $400, gracias a este equipo donado por los Estados Unidos. Construimos un sistema de protección civil muy robusto, donde estamos en todos lados las comisiones de protección civil. Sí, ahí está nuestra impresora maravillosa, una belleza de impresora que ustedes ven ahí, y construimos nuestras propias ¿Qué es lo que vamos a estaciones. tener ahí para entender mejor, como usted dice, una cosa muy compleja, pero ¿qué significa tener una impresora 3D en ese sentido? Estas estaciones de a buen salvadoreño, ¿no? Estas estaciones de monitoreo, las piezas para elaborarlas son una tecnología internacional y teníamos que comprarlas ya hechas a una empresa que las vende y que nos costaba $25,000. Estados Unidos nos da el software, nos regala la computadora, nos dona las computadoras y entonces nosotros vamos a poder hacer así, mire, con ese proceso a través de plástico se le pone a la impresora 3D y ella va poco a poco construyendo la pieza. Esas piezas que usted ve ahí son construidas por la impresora. Esto nos va a permitir todavía llegar a más lugares, mayor precisión para esto. De todas formas, lo que tenemos ahora dentro de la red sísmica nacional, la cobertura que tenemos es suficiente para tener información, localización automática del sismo. Nosotros ya estamos enviando los reportes en menos de 2 minutos. Elaboramos un mapa nosotros le llamamos de intensidad instrumental, pero lo que le dice ese mapa es dónde está localizado el sismo y cómo se sintió, cuál fue la intensidad. ¿Podría haber un sismo mayor o podrían activarse fallas cercanas? Porque sí tenemos información también, no solo del tiempo de recurrencia de un sismo, pero también de las magnitudes, de las energías que esas fallas, por sus características, puede liberar. Entonces siempre estamos muy cuidadosos. Si esa falla no ha dado todo de sí, toda la energía que puede liberar, siempre nos mantenemos muy alertas, muy atentos y decimos cuidado, esto puede generar un movimiento mayor, no necesariamente lo va a hacer. Nosotros esperamos en realidad que esto ya vaya pasando, disminuyendo, pero siempre hay que estar alerta, calmados pero alerta, porque puede pasar. El potencial que tiene esa falla que están observando ustedes en pantalla es para generar un sismo mayor, mucho mayor que del 5.6, un 7, un 7.2 por ejemplo, que esperamos, lógicamente si se rompe toda, pero en algunos casos lo que tenemos es rotura de segmentos, ¿verdad? Y eso lo que indica es de que lo que se ha roto es un segmento pequeño. Ojalá que sea el único que se rompa durante este periodo. A ver, esa ruptura, ¿cómo es que le llaman? Movimiento, dislocación. Y es evidente, ¿no trajeron fotografías de esa, digamos, de esa grieta que se pudo haber abierto? Ayer precisamente fueron, las grietas son en milimétricas, pero sí largas, lógicamente, y pudimos. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos ahora. Como dijo ella, el instrumental que tenemos, el mecanismo de la fuente sísmica nos da en términos de horas y tenemos que confirmar con lo visto en el terreno. Desplazamos a personal, se desplazó personal a la zona, ahí pueden ver la grieta. ¿Son visibles o no sí, son? Sí, claro, son muy claro. visibles. Voy a mostrárselas, vamos a ver aquí, ¿dónde me sale mejor tener? Acá, ahí está, ¿verdad? Rumbo norte-sur. Ahora, una pregunta sumado a esta grieta que estamos viendo. ¿Este es pavimento o es suelo? Corríjame. Es la carretera, pareciera que es este tipo de suelo cemento. Y eso ahí lo que podemos evidenciar es que es un movimiento puramente transcurrente, es decir, casi horizontal. Casi no tenemos un movimiento vertical, tal como lo que hemos apreciado hasta ahorita. A ver, no soy yo el que me estoy moviendo, es el cámara. Voy a hacer la aclaración porque van a decir que soy yo el que estoy aquí. Ajá. Ahí estoy. Eso nos confirmó el mecanismo focal que habíamos obtenido o que hemos obtenido.
A ver, Esta Esta también es otra, es una donde pudimos hacer mediciones porque no es ruptura del pavimento. Sí. Tuvimos que hacer mediciones profundidad. hasta donde llegaba efectivamente profundidad. ahí está. Y además la ubicación de la ruptura, correcto. que es Ahí exactamente en donde va la falla. Ajá. Entiendo que en este sector norte, ahí tiene agüita, ministro. Sí, gracias. En este sector del oriente, del norte de la capital, en el sector hay una grieta que también alguien me decía que descubrieron en un sector de un área de cultivo, en unos terrenos. Sí, de hecho usted la puede ver. Pero esta de aquí en el norte como que es... Sí, bueno, cuando usted ve fallas geológicas en El Salvador, la podemos ver casi en cualquier lado. Incluso esa es una ventaja para los estudiantes de geología, de geofísica, donde no necesitan desplazarse a un lugar muy lejano como para ver una falla. La podemos ver en la carretera de Oro, podemos ver allá por Santo Domingo. Bueno, hay variedad de fallas y esto incluso nos puede ayudar a que la gente evidencia que ya no solo en los libros aparece eso, sino que puede verlos en el terreno. Son 7 años desde que se promulgó la ley. ¿Cuáles son, llamémosle, los alcances que esta ha tenido? ¿Hasta dónde hemos logrado tener un camino abierto como población, como medios de comunicación, para poder llegar a obtener esa información? Bueno, mira, son 7 años de haberse aprobado la ley y 6 años de implementación. Acuérdate que dieron un año de gracia, ¿no? Y lo cierto es que en El Salvador, antes de esto, si usted iba y pedía información, ¿no?, lo miraban raro y le decían, ¿para qué la querés? Claro. Si un periodista quería información, la tenía que conseguir filtrada, ¿cierto? O era la información que el funcionario quería presentar, había una selección previa. Hoy cualquier ciudadano y cualquier ciudadana puede pedir información. Existe no solamente una muy buena ley, es una de las 4 o 5 mejores leyes del mundo. Mira que uno puede tener una ley, pero puede ser mala, puede ser un desastre. Eso iba, fíjate. La gente dice en general, no, es que las leyes son buenas, pero no se implementan. No, cuando una ley no se implementa es porque es mala, porque fue hecha para que no se implemente. Esta es una muy buena ley, es una de las mejores del mundo, por 2 o 3 razones. Es una de las que tiene menos valladares, tiene solo 8 reservas, si exceptuamos las 3 que agregó últimamente la Sala de lo Constitucional, ¿no? Por otro lado, ¿no?, tiene plazos cortos de respuesta. Te voy a dar un caso. En España son 20 días para responder una solicitud. En Chile son 20 días, en México son 20 días, en El Salvador son 10 días prorrogables a 15, ¿no? Y el promedio efectivo de respuestas de las 72.000 demandas de información del gobierno, ¿no?, son 7 días y medio de respuestas. A ver, pero una cosa es la implementación y otra cosa es la aplicación de la ley. Son 2 cosas diferentes. Es correcto. ¿Eh? A ver, la aplicación de la ley sí tiene 7 años, porque en cuanto se aprobó, durante un año estuvimos aplicando la ley y preparando su implementación. Magnífico, pero Hoy la intención de mi pregunta va a preguntarte hasta dónde el ente público, o que de alguna manera circunscribe la ley, está en la obligación de aplicar la ley para poder de alguna manera hacer valer la ley. Bueno, traduzcámoslo un poquito más el término, no soy abogado, pero bueno, hacer valer la ley. Y que ese derecho a la cual yo tengo acceso y que me confiere la ley, con su implementación, con su aplicación, esta puede ser valedera, porque claro, han habido casos donde, y ya vamos a hablar, cómo han sido superados o no han sido superados, o se han quedado estancados. Claro. Muchos ejemplos que ahí tenemos de la ley, Marta. A ver, tenemos oficinas de información y respuesta en prácticamente todas las entidades del Estado. Tenemos una entidad que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que está dedicado específicamente a promover y vigilar la implementación de la ley y fallar cuando hay diferendos entre el solicitante y la entidad que maneja la información. Pero el problema es que a veces también se comete, ¿cómo se llama? Se incurre en delitos, ¿no? Antes era más fácil taparlo. Hoy con cosas como la Ley de Acceso a la Información Pública, las redes sociales, ¿verdad?, se ha vuelto mucho más difícil. En realidad... Aunque te condenen sin antes haber
A ver, todo Hay tiene, una condena civil ahí, ¿no? todo tiene excesos. Para quienes dan crédito a ellos. Porque Todo tiene excesos. La ley de acceso a la información pública también tuvo excesos. Hay gente que pide el oro y el moro y tú tienes... yo me acuerdo haber llegado a casa presidencial con donas, un fin de semana, para gente que estaba copiando y copiando y copiando, pero cajas de documentos que nos habían pedido. Es decir que, a ver, generalmente... o sea, las cosas- la ley abre espacios para abusar de ellas, ¿crees tú, en ese sentido? Mire, yo lo dije, ¿no? Hace 3 años y se armó un gran lío, ¿verdad? Yo dije, a veces hay abusos con respecto a la ley. Me persiguió el Faro, todo el mundo, ¿y por qué? Y que no, que el derecho ciudadano. Hoy la Sala de lo Constitucional no solo lo dice, sino que legisla y define que una solicitud que el titular considera que es excesiva no debe admitirla. Bueno, ¿no? y eso va también en respuesta a las solicitudes que se le estaban haciendo a ellos ahí en la Corte Suprema de Exactamente. Justicia. Hay que decirlo con nombre y apellido. Aquí A ver, creo que es importante hacer La ley esa- ha sido y es una maravilla. Bueno, al parecer no tan pareja para todos en un principio, ¿no? De hecho, La ley es una maravilla. de hecho, si lo medimos en términos porcentuales, en el caso muy en particular donde tú estás, Casa Presidencial, tengo un dato acá, pasó de denegar 14.9% en el año 2012, después baja en el 2017 y en el 18 tiene cero porcentaje de denegación, es decir, que no que ha avanzado en dar información, ¿no? Esa ruta que tienes tú ahí, ¿no? Es del miedo, ¿cierto? Del miedo, ahí está. Del miedo, el miedo es el 15%, el 14%. Cuando se aplica la ley... Bueno, ese es el dato que yo te estoy dando, Sí, precisamente, sí, del que ahí te lo estoy tenemos hablando. Al principio pantalla. denegaba, después bajó y así se fue. En el gobierno anterior se trabajó con mucho miedo, ¿no? En el gobierno actual, cuando yo asumí la coordinación de la Oficina de Información y Respuesta, ¿no? Dije, la información se da. Si piden 5, da 10, da 15, A ver, nunca des menos. Tú me comentabas que percibes, y corriendo un poco en el tiempo, ¿no? Tú percibes que ha bajado un poco esa intensidad. Ha bajado bastante. ¿Por qué preocupado razón? y- ¿Por y qué esto es razón? A una ver, de las cuéntame cuál razones. es tu preocupación en ese sentido. A ver, yo percibo que hay un proceso de regresión en lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública. Cuando comenzó, todo el problema era Funes, el gobierno, la Asamblea Legislativa. Conforme lo de la transparencia va llegando a otras entidades del Estado, la Fiscalía, la Corte de Cuentas y particularmente la Corte Suprema de Justicia, entonces lógicamente yo entiendo que es lógico, ¿no? Ha habido un temor. Entonces, la Corte, por ejemplo, decide que las declaraciones de probidad de todos los funcionarios que eran públicas hasta hace muy poco, el año pasado la Corte decidió que ya no son públicas. Es decir, revirtió la publicidad sobre las declaraciones de probidad, cuando en realidad usted y yo deberíamos estar de acuerdo en que la declaración de probidad es un documento público de un funcionario, ¿no? Que A ver, pero lo que pasa es que incurres también en acciones que seguramente, o mejor dicho, en posesiones o declaraciones de una vida íntima, privada, que a lo mejor tú has tenido. No, porque lo que es público se llama declaración pública. Está tachado todo lo que afecta a tu familia, a tus hijos. Hay unos 10 datos. Si yo entro a ser, por ejemplo, funcionario público, fíjate que es bien interesante ese tema que tú estás tocando. ¿Qué es lo que entonces es público y qué es lo que no puede ser público en una declaración de probidad? Bueno, lo que es público era cuánto eran tus ingresos, cuántos eran los ingresos de tu grupo familiar, ¿cierto? Que es lo fundamental para poder comparar. Entre una etapa de la que el no antes era, el antes y el después. El antes y el después, ¿no? Es básicamente... Pero ¿por qué va a ser público si al final no has tenido que ver nada con tu actividad pública? A ver, hay una discusión inclusive en Estados Unidos porque el presidente Trump es el primero en muchos años que no quiso mostrar su declaración de Sí, impuestos. él no quiso Y hacerlo. eso fue bastante mal visto socialmente. Cuando tú asumes un puesto de responsabilidad pública, es bueno no solamente que el Estado, sino que la ciudadanía sepas cuál era tu fortuna al entrar y cuál es tu fortuna al salir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo público? ¿Cuál era tu fortuna? La de tu grupo familiar y tu gasto promedio durante ese periodo. El resto era secreto.
Pero eso tan simple que fue público, ¿no? Y que se destapó gracias a una resolución de lo del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte lo revirtió y definió que eso es solo público, ¿no? En el caso de que ellos encuentren de que la declaración tiene falencias y que se puede pasar a juicio civil. Es decir, Perico de los Palotes no puede, pero sí la Oficina de Probidad puede automáticamente conocer esa información. Es lógico, Sí, de hecho, para a eso ver, es. yo me acuerdo, Ernesto, que cuando estábamos preparando la implementación de la ley, había gente que me decía que no era bueno que los salarios de los funcionarios públicos fueran públicos, por las maras, las extorsiones. Yo no conozco ningún caso en 7 años de violencia contra funcionarios públicos, No, pero porque eso se sí, conozcan sus ingresos. pero al final A es ver, fondo público. hay una tendencia a exagerar, Sí. a exagerar las bondades o las maldades de las cosas. En realidad la gente tiene derecho, ¿no? Incluso al funcionario. Yo no tengo problema en que mi declaración de probidad sea pública, ¿no? Es decir, si incluso la han solicitado y se ha entregado, siempre se ha entregado. ¿Por qué? Porque para mí es una prueba de transparencia. Es decir, ¿qué prefieres tú? ¿Que alguien te diga que sí, pero en el fondo piensa que sos un maleante? ¿O que alguien entienda que vos estás presentando debidamente las cosas? Ahora, a mí nadie me obliga a ser funcionario público, ni a los señores de la Corte nadie los obliga a postularse. La gente se postula, pelea, va a elecciones. Entonces, cuando uno hace eso, debe entender que ya no es una persona más, ¿verdad? Es una persona que representa el interés y el poder del Estado. No puede ser que esté ahí durmiendo un poco el sueño de los justos, sabiendo de que se están manejando, para conocer cómo se están manejando o cómo está la administración pública. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a toda persona a la información pública a fin de que pueda contribuir con la transparencia de las instituciones del Estado, ¿cierto? Y es uno de los principales logros que hemos tenido como país. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un tribunal de ética gubernamental, que es fundamental, hay una entidad del Estado que es nombrada por entidades del Estado para vigilar el Estado, ¿cierto? En el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, es un derecho ciudadano, es un derecho que puede ejercer cualquier persona y somos el único país del mundo, el único de las 110 leyes que hay en el mundo, donde organizaciones de la sociedad civil participan en el nombramiento de los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública. El único caso, ni Chile, ni Uruguay. O sea, realmente la ley de El Salvador de acceso a la información pública ha sido emblemática, tardía, pero emblemática. Eso es bueno porque usted puede preguntarle cualquier tipo de información pública y nadie le puede decir a usted por qué la pregunta, porque usted es dueño de esa información, salvo, por supuesto, que pueda entorpecer procesos judiciales, que pueda crear condiciones negativas, ¿verdad?, en las relaciones internacionales. Hay 8 reservas muy acotadas. Entonces lo que necesitamos es que la gente siga ejerciendo ese derecho, que lo está haciendo, ¿no? Solo en las 84 instituciones del Ejecutivo hay 72.000 solicitudes de información. Pero fíjate que el artículo 21, examinando un poco la ley, en caso que estime que la información debe clasificarse como reservada, ¿este término de reservado es más bien un daño para la ley o es que verdaderamente es oficiosa como tal? A ver, si un preso pide el mapa de la cárcel, ¿se lo das o no se lo das? No se lo doy. ¿Por qué? Pues sabes que Y no es un derecho ciudadano. A ver, No, todo el tiene Tiene su excepciones en la vida. Lo que pasa es que las entonces, ¿por qué en excepciones... algún momento cuestionas, vaya, tú en el caso, ¿por qué cuestionas el rol o el papel que pueda tener el caso de la Corte Suprema de Justicia con la información? Por lo siguiente, ¿no? Porque tú no te puedes inventar nuevas reservas. Tú puedes leer ahí en la ley, sí. Hay 8 que están estipuladas. Claro. Por ejemplo, yo como funcionario no puedo agregar reservas. 2, ¿hay diferendos? Claro que hay diferendos. En el caso del Ejecutivo hay 800 casos que llegaron al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública falló contra el gobierno 275 veces, de las 800. Y de las 275 veces, solo 15 funcionarios se han amparado en la
Sala de lo Contencioso y Administrativo. Okay. O sea, tienes en una punta 72.000 demandas respondidas y en la otra punta 20 funcionarios amparados. Quiere decir que esto es una conquista país, ¿no?, que hay que defender, que no hay que permitir que se revierta y que se ejercita como todo, se desarrolla en la medida que se ejercita. Marco, 20 segundos para concluir en el marco de los 7 años que tenemos para poder, no sé si celebrar o podernos sentirnos, digamos, satisfechos de que el país ha avanzado en tener una ley de acceso a la información pública. Para mí lo último es, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay avances y retrocesos en todos lados, pero esta ley es uno de los grandes legados del proceso de cambio al país y no hay que dejar que se revierta. En este momento se está enfriando el tema y es muy importante que todos los funcionarios no solamente demos información, sino que rendamos cuentas de nuestros actos. Ese es un principio de la democracia, es un derecho ciudadano que hay que defender. Bueno, se publicó en el año 2011. 2011 fue, ¿verdad? Marzo del 2011. Que salió publicada ya la ley. Sí, se aprobó en el 2011 y se empieza a ejecutar en el 2012. Así es. Marcos, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Qué gusto saludarte y tener esta, digamos, ligera descripción de la radiografía de país en materia de acceso a la información pública. Asignaturas pendientes 2. Transparencia en quién paga impuestos y quién no paga. ¿Okay? Y transparencia en el financiamiento de la política. Ok, buen punto. Vamos a tomarlo en cuenta. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.